Leira, Pablo de Santis. Cuarta parte, La casa del árbol. Leira salió al jardín. La tumba había quedado sola, rodeada de flores. Fue hasta la casa del árbol. La puerta estaba sin llave y el picaporte giró con docilidad. Tuvo un momento de vacilación antes de entrar, pero pensó: ahora no está Javiera para asustarme. un olor a perfume se mezclaba con el olor a humedad. El árbol ya había atravesado el tejado y las ramas se ensoñoreaban con la casa. Las maderas del piso, hinchadas por la intrusión de la lluvia, se habían levantado en improvisadas colinas. En las paredes, pintadas a la cal, había cuadros de militares a caballo y barcos que naufragaban. Todos los cuadros estaban torcidos. Algún plato se había roto y sus esquirlas blancas y azules rodeaban la cama como una trampa para sonámbulos. Leira sintió que profanaba el templo de un culto desconocido, de un ídolo hambriento. En la luz incierta distinguió sobre la confusión de sábanas y mantas de la cama el rojo de su capa, lo único que le pertenecía. No era dueña de nada y no le importaba tener nada, pero sintió que esa capa era suya, que se la había ganado. Antes de ir a buscarla se detuvo en la pequeña mesa, que estaba llena de papeles, letras furiosas, a veces diminutas, a veces gigantescas, pero siempre torcidas. ¿Quién sabe cuántas historias se esconden ahí?, pensó. Más tarde tendría que juntar todas esas hojas y dárselas a Témpore, que las ordenaría, les daría coherencia, las haría comprensibles. ¿Le daría a ilustrar las nuevas historias o se buscaría otra dibujante? Leira fue hasta la capa, pero entonces la capa se movió. Se quedó quieta de temor y de asombro, como si hubiera visto agitarse las olas de un cuadro o los pájaros de un tapiz. Supo que ese era el mensaje del que había hablado Javiera, no los pedazos del cisne roto. La figura de rojo se sentó en la cama, con los movimientos lentos y atolondrados de quien recién se despierta. Luego se puso de pie, siempre con la cabeza gacha. La capucha borraba los rasgos de la cara, pero no hacía falta ver la cara para reconocerla. Bajo las mangas asomaban las uñas, afiladas como puñales. Leira había tenido miedo cuando la habían empujado al agua, pero aquel había sido un miedo ajeno. Era el miedo que se siente ante lo que no es propio. Bastaba con irse para dejarlo atrás. Había creído que estaba de visita en una historia lejana. Ahora comprendía que eso no era verdad. Bastiana le pertenecía. Era ella, Leira Simónides, la que había traído el monstruo a la casa. Era por ella que Bastiana estaba allí, que se había escondido en la casa del árbol que día tras día había ocupado el lugar de la muerta. Bastiana dio un paso adelante y dejó que la luz agregara detalles a su retrato en sombras. Las uñas, antes blancas como mármol, ahora amarilleaban y se curvaban en garras sucias de tierra. Ya no hablaba, no la desafiaba. Se había acostumbrado al silencio, pero era el silencio del animal que acecha la presa y que goza de ese instante de calma que rasgará como un papel apenas empiece la verdadera cacería.